¿Pero qué buscas? Voy a dar un paseo y quería ir escuchando Getafe Voz. ¿Pero no recuerdas que solo emiten a través de internet? Ya claro, no querrás que me lleve el ordenador por la calle. No, hombre, no. Mira, ahora tienen una nueva aplicación para tu smartphone que solo con poner Getafe Voz en el Play Store de Google podrás instalártela y escuchar todos sus programas. ¿Una nueva aplicación? Pues ahora mismo la instalo. Estos de Getafe Voz no paran. Bueno, y la caña que les queda por dar. Estás escuchando Getafe Voz. Pero déjame, ay, que yo prefiera la hoguera, la hoguera, la hoguera, la hoguera tiene, qué sé yo, que solo lo tiene la hoguera. Fuego, 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 fuego. Yo quiero decir que algo pasa aquí por el sur. Mucho sol y poca luz. Mucho sol y sol. Bienvenidos en torno a la hoguera un domingo más. Hoy estamos, como el domingo pasado, yo, Gustavo, Carol, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes a todos. Y José Miguel, el capitán, como le ha llamado Carol. ¿Qué tal, José Miguel? Pues aquí, bien, pasando la tarde con vosotros. Capitán José Miguel. Capitán José Miguel. Hoy además nos acompaña un amigo mío, maestro de secundaria, licenciado en Historia, Alejandro Carrero Villena. ¿Cómo estás, Alejandro? Hola, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. A Bien. ti por venir. Gracias. ¿Cómo quieres que te llamemos? Alejandro, Ale, profesor sexy. Un profesor sexy me lo dicen a menudo. Estoy acostumbrado, Alejandro. Sí, yo suelo llamarte profesor sexy. Bueno, pues Alejandro. De acuerdo. Hoy la caravana se detiene para prender el fuego de la hoguera en la verde y bella Irlanda. Hemos escuchado a modo de introducción el tema tradicional Sack of Potatoes and Made of Mount Kisco, saco de patatas y dama del Monte Quisco, interpretado por una banda Ceilidh
una formación de músicos populares que anima a estas reuniones festivas llamadas así, Ceilidh. Además, este fue uno de los conjuntos más famosos de entonces, la Ballinakil Ceilidh Band. Podéis escucharla en el álbum recopilatorio que hizo el folclorista Alan Lomax. Irlanda, Eide Ireland. República de Irlanda, en inglés Republic of Ireland, en irlandés Poblacht nad Heideam. La tercera isla más grande y más poblada de Europa, y la 20ª más grande del mundo, noroeste de la Europa continental, rodeada de cientos de islas e islotes. La rodea el Océano Atlántico, al sur tiene el Mar Céltico, el Canal de San Jorge al suroeste, y al este Mar de Irlanda y Gran Bretaña. La isla se divide en Irlanda del Norte, Northern Ireland, Tuaisceart Aidean, al noroeste de la isla, representando la sexta parte, con capital en Belfast y constituyente el Reino Unido, y República de Irlanda, Republic of Ireland, Poblacht nad Heideam, independiente del Reino Unido desde 1922. La isla de Irlanda es llamada a menudo la isla Esmeralda, por su característico color verde, que además es el color nacional y la enseña independentista. Se sabe que en el siglo I a.C. la isla la habitaban los pictos, que en el folclore irlandés que se describe en el libro de las invasiones, Lebor Gabála Eren. Se describen como monstruos inhumanos contra los que luchan los dioses Tuatha de Danann, los hijos de Dana, llamados Fir Bolg. El libro de las invasiones, cuya elaboración concluye en el siglo XI después de Cristo, narra la colonización mítica de la isla, la lucha de los quintos colonizadores de Irlanda, los Tuatha de Danann, liderados por el rey Nuada y con el gran dios, adorado en todas las religiones célticas, Lugh, contra los Fir Bolg, seres reales mitificados, todos ellos, que luego el cristianismo volvería a reducir a reyes, héroes, hadas o los asimilaría a sus santos. Una de las últimas invasiones fue la de los gaélicos, descendientes de Breogán, que avistaron la isla desde la Torre de Hércules en La Coruña y entablaron su guerra contra los dioses. ¿Cuánto de verdad hay en esto, Ale? Bien, en primer lugar, hay mucho más mito o leyenda que tradición. El libro que has comentado fue escrito en la Edad Media por monjes cristianos. Hay una edición en español, en ACAL, por si a alguien le interesa, de bolsillo. Y es cierto, también es verdad que Irlanda, a diferencia de otros países europeos en la Edad Media, el celta, la lengua celta gaélica, tuvo una presencia importante en la escritura y en los textos junto al latín. En otras partes de Europa las lenguas celtas desaparecieron como lengua escrita, fueron ocupadas por el latín, en cambio en Irlanda sí pervivió, hasta presencia vikinga. Heródoto nos habla de los celtas, pueblo procedente de Asia Menor, que se va asentando por el Danubio, por diferentes zonas de Europa, en Francia, los galos, o en España, la Celtiberia. Estrabón habla de Celtiberia o Celtiescitia. Los escitas eran pueblos no exactamente celtas que habitan actualmente lo que es Rusia, la estepa rusa, sur de Rusia, zona del Mar Negro. Con respecto a Breogán, es más bien un personaje ficticio, una leyenda, que lo hacen descendiente de Noé, a través de Brad y una serie de hijos, estas genealogías que hay en la Biblia, que tanto a Flanders le gusta cuando alguien ve los Simpson, y que uno de los hijos de Breogán, intentó invadir Irlanda, fue asesinado, y el hermano de ITH, llamado Bill, o Bile, no sé cómo se pronunciará, pues sus hijos, los Mil, sí ocuparon, invadieron Irlanda. En todo caso, hubo también una presencia romana mucho más importante de lo que se piensa. Tácito, Juvenal, habla de los Hibernios, la antigua Hibernia, la Hibernia romana. Y también es ¿Qué significa Hibernia? Hibernia. Pues no me acuerdo. ¿Hoy? Pues no me acuerdo. Maricón. Uy, qué cabrón. La cogió gustillo la frase. No, ahora en serio. No me acuerdo. Le ha gustado bastante. Le ha gustado en el fondo. Aquí veo yo mucho vicio. Te iba a dar a ti la oportunidad de lucirte. Es que había visto que Hibernia significaba, a lo mejor ahora tú dices que no, tierra del invierno.
Posiblemente. Palabra latina. Viene la Wikipedia. No, pero vamos, siendo latín, Hibernia suena a invierno, Sí. o sea, Sí. que posiblemente signifique eso. Pero la cuestión es que la sociedad celta pervivió hasta el siglo VIII prácticamente en Irlanda, cuando llegaron los vikingos, que es cuando se rompe radicalmente la sociedad celta, una sociedad muy rural, muy conservadora, pero que la mujer, y ya, bueno, pues esto hago un poquito, la mujer tenía mucho más presencia que en otras civilizaciones en la época celta. Un apunte, hablando de Breogán, que no nos daba lugar. El himno de Galicia. Sí, se llama Ospinos, sí. Ospinos o Breogán. Los hijos de Breogán, efectivamente. Sí. También es cierto que se ha encontrado ADN, semejanzas del RH, esas cuestiones, Bueno, ya sabemos que son muy relativas, muy coincidentes en las Islas Británicas y en parte de España. Cuando me refiero a parte de España es desde el centro incluido, o sea, mucha presencia más celta en el centro de España que lo que es Galicia y Asturias, aunque generalmente se asocia al mundo celta, Galicia y Asturias, más por folclore, romanticismo, la gaita, etcétera, etcétera, que de verdad histórica. Pero bueno, está bien, es el Celta de Vigo, un ejemplo. Entonces, un misionero escocés que se llamaba Patricio evangeliza la pagana Irlanda entre 384 y el 461. Se le atribuyen milagros y prodigios tales como luchas contra demonios encarnados en serpientes y gatos monstruosos. Llega la Edad Media. y probablemente ya sonaban sonidos y melodías como lo de este tema, Pigtown, Tie the Ribbons, The Bag of Potatoes, interpretado por The Chieftains. Entonces, Alejandro, ¿en qué momento Irlanda pasa a pertenecer al Reino de Inglaterra? ¿O cómo bueno, se llama sí, entonces? la conquista, sí, el Reino de Inglaterra, la conquista de los anglo-normandos a partir de la batalla de Hastings, año 1066, cuando el duque de Normandía, Guillermo Conquistador,
sucede a Eduardo el Confesor y ocupa el trono tras vencer a Haraldo de Noruega, que también luchaba por el trono inglés. Estamos en el siglo XII, el siglo de Leonor de Aquitania, el siglo de las cruzadas, transición del románico al gótico, y encontramos a Enrique II de Inglaterra, Plantagenet, que fue esposo de Leonor de Aquitania, padre de Ricardo Corazón de León y de Juan Sin Tierra, para que se sitúen un poco los oyentes. Irlanda, durante la presencia celta, se había dividido en 5 reinos, no fue una unidad política, no hubo el llamado High King de Irlanda, el alto rey de Irlanda, era más bien una figura simbólica más que con poder efectivo. Se menciona Tara, los montes Tara, no te ríes, Gustavo, por lo de Tara, sabes por dónde voy. No por la película, lo que entonces se llevó, que nos menciona bastante, que como es familia irlandesa, los O'Hara, pero que ya hablaremos de la inmigración más adelante, pero que eso dividía en gran medida las fuerzas irlandesas. Estaban fragmentadas en Munster, Leinster, Ulster, Connacht, que eran los principales reinos que había allí en Irlanda. Pues uno de estos reyes, el rey de Leinster, que es actualmente Dublín, la parte occidental central de Irlanda, para que se sitúen. Yo cuando hablo Irlanda, hablo toda Irlanda, toda la isla, o sea, Irlanda del Norte. Sí, hemos hecho un programa unitario pasando de... Irlanda solo hay una, pues... Exactamente, hablamos de cultura, de... Efectivamente. Y de historia. Efectivamente, of course. Entonces, lo que iba diciendo, le pide, intenta expandirse y le pide ayuda al rey Enrique II de Inglaterra. Es decir, que la invasión anglo-normanda responde a una petición de un rey irlandés de Leinster que pide ayuda al rey anglo-normando para conquistar más territorios. Ese fue el origen de la invasión y de la vinculación de Inglaterra con Irlanda. Como podemos ver, la división es algo presente en la historia de Irlanda. Ya desde la Edad Media, desde la época celta, vikinga y posterior, existe división. Parece que lo lleva en la sangre, el ADN, o sea, le va la marcha, como los españoles. Son bastante parecidos a nosotros, en muchos casos, Y bueno, para no aburrir mucho a los oyentes, se produce la invasión y Enrique II y los sucesores reyes ingleses no hacen un dominio efectivo de Irlanda. Se titulan señores de Irlanda, Lord of Ireland. No son reyes de Irlanda, hasta Enrique VIII. Enrique VIII, el de los Tudor, el que hace Jonathan Rhys-Meyer, un irlandés que está muy guapo. Y las cosas como son. Sí. Y el que diga lo contrario no aprueba conmigo. Y ya sabéis, niños. Bueno, son mayores. Ah, sí, es verdad. Sí. Porque hay que te oiga. Ya saben, señores. Señores y señoras. Y ya en serio, y esto que venía. Ah, sí. Nos vamos a la pinza. Sí, hizo del papel. Que a partir del siglo XVI es cuando Irlanda realmente es asimilada a la fuerza a Inglaterra, aunque mantendrá un parlamento, ya cual hablaremos. Y realmente la lucha surge cuando surge la Reforma Protestante frente a una mayoría católica que intenta pervivir en Irlanda. También, bueno, que hubo un pacto, el pacto de Windsor, entre este rey, el rey de Connacht, la parte más oriental de Irlanda, con Enrique II, por el cual el rey de Connacht le rinde feudalismo, vasallaje al rey de Inglaterra, pero mantiene su autonomía en esa parte de Irlanda. Si os fijáis, hoy en día es la parte menos, donde más habrá gaélico, la más rural, la más irlandesa pura, por así decirlo, dentro de que no existe nada puro, salvo mi inteligencia, pero para que ustedes me entiendan, pero que es para que entiendan un poco el origen. Y fue un pacto, se firmó en el 1175, pacto de Windsor, pacto anglo-irlandés. Y es cuando empieza realmente el feudalismo en Irlanda y la Edad Media, a partir de la época vikinga y anglo-normanda, realmente. Es una idea muy recurrente en muchos historiadores, que el feudalismo lo traen los pueblos germánicos, los pueblos célticos, romanos y otros, digamos que eran más comunidades de pequeños propietarios. En parte sí, realmente el feudalismo hay varias causas. Una es el fenómeno de la caballería. No es en Irlanda, ya nos centramos en Europa un poquito. El fenómeno de la caballería se refiere a que a partir de las invasiones y los miedos que había en Europa, invasiones de los magiares, los pueblos eslavos, recenos, árabes, etcétera, turcos, existe miedo. La economía urbana se hunde, no desaparecen las ciudades, pero sigue en el mundo rural, porque cuando hay una crisis, ¿dónde hay comida? En el campo. La gente, ¿dónde va? Al campo. No al campo de comprar, o sham, no, sino me refiero al campo rural donde están las vacas, los cerdos y los nabos. Entonces, bueno, patatas o nabos, estás cojonando aquí, Gustavo. Bueno, a ver, si es que es así. Vamos todos para allá. A comer nabos. Entonces, y pues sí, así uno de los factores que explica el origen del feudalismo.
Oremos. Tose, tos. ¿Te Tosa, entra la tosa, tos? tosa. Gustavo, te entra la tos. Totalmente. Esto por lo de antes. Tuche. Donde las dan las Bueno, vamos a parar. Vamos a cambiar de tema. Bueno, desde luego las relaciones entre Inglaterra e Irlanda han sido difíciles, sobre todo tras la adopción de alguna forma de protestantismo por la corona inglesa y el derrocamiento del rey Jacobo II, que dará lugar a fuertes tensiones y rebeliones que se producen en la siguiente época. Para cerrar esta época, vamos a escuchar una canción que se remonta presumiblemente al siglo XIV y que originariamente se cantaba en gaélico, Cúnla. Esta, sin embargo, es una versión en inglés interpretada por el gran conjunto Planxty. No sé cómo se pronuncia, se escribe Planxty. A mí no me mires. Y tenía una curiosidad No me por mires. saber cómo lo ibas a pronunciar. Lo he pronunciado tal cual Creo que se escribe, lo has todavía hecho no sé perfecto. cómo se... Y eso que no sé cómo es, pero vamos. Very good. No te has saltado ni una consonante. Exactamente. Cúnla, que viene a decir algo así como... Oh, ¿quién está ahí derribando las zanjas? Nadie, solo Cúnla. Cúnla, cariño, no te acerques más. Lo mismo no debería, dice Cúnla. ¿Quién está ahí llamando en el cristal de la ventana? Nadie, solo Cúnla. Y así otros versos. ¿Quién está hurgando en el fuego por mí? ¿Quién me está haciendo cosquillas en el dedo gordo del pie? ¿Quién está ahí tirando de la manta? Y Cúnla responde siempre, nadie, solo Cúnla. Who was that there? No knock on the window pane. Who was that there? No knock on the window pane. Who was that there? No knock on the window pane. Oh, my name is Cúnla. Cúnla dear, don't come any near to me. Cúnla dear, don't come any near to me. Cúnla dear, don't come any near to me. Members I shouldn't say Cúnla. And who was that there? No taking the toes of me. Who was that there? No taking the toes of me. Who was that there? Taking the toes of me. Oh, my name is Cúnla. Cúnla dear, don't come any near to me. Cúnla dear, don't come any near to me. Cúnla dear, don't come any near to me. Members I shouldn't say Cúnla. And who was that there? No taking the size of me. Who was that there? No taking the size of me. Who was that there? Taking the size of me. Oh, name is Cúnla. Cúnla dear, don't come any near to me. Cúnla dear, don't come any near to me. Cúnla dear, don't come any near to me. Members I shouldn't say Cúnla.
Bien, háblanos de los levantamientos jacobitas, Ale. Bueno, pues seguimos. Espera, ¿qué importancia, perdóname, Nada. qué importancia tuvieron para la formación de una conciencia nacional irlandesa? Conciencia nacional tuvo parte, pero sobre todo realmente que cambió en gran medida el mosaico religioso de la isla. Me explico. Cuando Jacobo I de Inglaterra llega al trono inglés, se muere la reina virgen Isabel I, la última Tudor, llega su sobrino Jacobito, Jacobo I, hijo de María Estuardo, hijo de María Estuardo, y Jacobo lo que hace es colonizar de escoceses presbiterianos el Ulster, o parte del Ulster, la parte norte de Irlanda, y eso a través del clan MacDonald, típico nombre escocés, Sí. la verdad es que no pueden negarlo. Se calcula que hacia 1640 había 40.000 escoceses presbiterianos de 1 millón de habitantes, la población de la isla, de toda la isla. Estos presbiterianos se dedicaban al comercio, a la fundación de ciudades, más que a la agricultura, y es un factor que explica que en Irlanda hubiese presbiterianos, anglicanos y católicos. Los que tenían el poder eran los anglicanos, porque estaban vinculados a la iglesia anglicana a la corona inglesa. Cuando surge la guerra civil en Inglaterra entre Carlos Estuardo, Carlos I, y Cromwell, Oliver Cromwell, que tiene el famoso Cromwell que ha sido paradigma para los neoliberales y tiene el liberal como yo de sueco, precisamente. O yo de jamaicano. Tú tienes más de jamaicano que yo de sueco. Gracias. De nada. Hubo rebeliones por parte de los irlandeses, por parte de los viejos ingleses. Los viejos ingleses son la población inglesa que vivía en Irlanda de la Edad Media, que eran católicos en gran medida y se oponían a la llegada de los nuevos ingleses, que eran protestantes, pero muy seguidores de Cromwell, muy puritanos, que criticaban tanto a los anglicanos, porque eran monárquicos, como a los católicos. Es decir, hay una especie de pisto de Macedonia ahí un poquito rara, que provoca la unión de los ingleses viejos y los católicos irlandeses en la llamada Asamblea de Kilkenny en 1641. Pero la guerra civil la pierde Carlos Estuardo, pierde la cabeza, no por amor, sino se la cortan, literalmente. Sí. Y Cromwell llega a la isla y realiza masacres contra los viejos ingleses y los católicos en venganza porque en los anteriores habían perseguido a los puritanos. Se calcula que en muy poco tiempo mató a 2.700 personas en algunos pueblos o condados. Imaginad una población de 1.000 habitantes, pues si quitan en el pueblo de Westford murieron 2.700 personas. Joder. O sea, y sacó una ley de colonización en Irlanda que favorecía a los puritanos, dándole tierras y quitándose a los católicos. Por tanto, surge una élite social protestante, mientras que la población católica se va quedando marginada. No tienen escuelas, etcétera, etcétera. Entonces el gaélico queda restringido al ámbito católico. Y por tanto, cuando veamos el siglo XIX, el siglo XX, aquellos que hablan gaélico, aparte que es como una lengua mal vista socialmente, porque no tienen universidad, no tienen colegios, se vincula al catolicismo y por ende al nacionalismo frente al inglés que hablaban en Dublín, en las ciudades grandes, más polite, más elegante, más... Pues, más Se british. podría asimilar un poco a lo que le pasó al gallego en España. En Efectivamente. Incluso el asturiano también, por también. ejemplo, es un ejemplo claramente, sí. Se asocia a eso. Y aquí además está el factor religioso. Que, por ejemplo, en el gallego no existe ese factor, Claro. pero dijéramos que lo agrava más el factor religioso, bueno, en gran medida. Y bueno, luego Carlos II llegó, intentó mejorar la condición de los católicos, se restaura la monarquía. Carlos II le llaman el Alegre porque tuvo un montón de hijos fuera del matrimonio. Ajá. Dentro del matrimonio no tuvo hijos, Oh. pero fuera era un vitorino. Carlos II, hay una serie inglesa sobre Carlos II. Además, Carlos II fue el que introdujo el té en Inglaterra, porque se casó con una portuguesa, que era hija del rey de Portugal, de Juan de Braganza, porque Portugal se independizó de España en esta época de Felipe IV, y trajo el té de la India, que era portugués. O sea que el té no es una tradición británica, sino que vino de Portugal. Luego ellos hicieron acopio, lógicamente, pero bueno. Pero vamos al levantamiento en sí. Exacto, bueno, exactamente, que me voy por los levantamientos. Perdona que te corte. Efectivamente, muere Carlos II, sube Jacobo II, el último Estuardo, que se hace católico, y esto provocará un levantamiento por parte de los anglicanos, y los presbiterianos en Inglaterra. Jacobo II tiene que huir, y en la batalla de Boyne, en Irlanda, en 1690, los jacobitas pierden.
Y Guillermo III, que era holandés, casado con María II, hija de Jacobo II, introduce el protestantismo como religión oficial, crea la Orden de Orange, La Orden de Orange, que tiene tristes repercusiones en el que se siglo pasea XX. todos los años por los barrios Bueno, pero es que católicos. lo que hace ahora, aparte Es que para que la gente sí, sepa, para ¿va? que salga. Es provocativo, pero dijéramos que es light. En los años 20, etcétera, dedicaban a hacer paseillos. Ya entendemos todos por el término paseillo, ¿no? Y bueno, se firma el Tratado de Limerick y los católicos pierden todas las condiciones sociales y económicas hasta el siglo XIX. Sea como sea, una de las cosas más curiosas es que casi toda rebelión en Irlanda ha ido acompañada o ha dado lugar a una canción. Y el levantamiento jacobita dio lugar a una preciosa canción con orígenes populares, que después se volvería a recuperar durante la Guerra de Independencia. Originariamente la canción se titulaba Searlas Oig, Joven Charles, refiriéndose al pretendiente jacobita del trono de Inglaterra, Bonnie Price. Charlie, el gentil príncipe Carlos. Entonces Bonnie, bello. Carlos Eduardo Estuardo, que en 1745 llevó a cabo un levantamiento de los jacobitas católicos para instalarse en el trono. El tercer levantamiento jacobita. Para comprender la letra hay que entender que estamos en un tiempo en el que en lo que hoy es el Reino Unido, más la actual República de Irlanda, las pugnas por el trono estaban matizadas, pero no definidas en última instancia, por el conflicto religioso entre protestantes y católicos. Cuando Guillermo III de Orange derrocó al católico rey Jacobo II, abuelo de Carlos Eduardo, promulgó que nunca más en la corona inglesa reinaría un católico. Por esta razón, el levantamiento jacobita de 1745 recibió el apoyo de los católicos irlandeses escoceses. Sus partidarios irlandeses cantaban esta canción. El conflicto jacobita perduró como símbolo entre los independentistas irlandeses, convirtiéndose en una de las canciones favoritas del IRA durante el levantamiento de Pascua. El IRA originario, el Ejército Republicano Irlandés, que marcó el inicio de la independencia de Irlanda. Más aún en la versión que el poeta nacionalista irlandés Padraig Pearse haría, convirtiendo en protagonista de la canción a la legendaria pirata irlandesa Grainne Nim Haile o Grace O'Malley, que participó en algunas revueltas contra la corona inglesa en el siglo XVI. La letra dice así: hola, bienvenido a casa, hola, bienvenido a casa, hola, bienvenido a casa. Ahora que llega el verano, bienvenida, oh mujer que estabas tan afligida. Fue nuestra ruina que estuvieras en cautiverio, nuestra tierra hermosa en posesión de ladrones, y tú vendida a los extranjeros. Grace O'Malley viene por el mar, guerreros armados vienen con ella como guardia. Son irlandeses, no franceses ni españoles. Este verso viene a colación de que en la canción original se nombraba a franceses y españoles que eran voluntarios que vinieron a ayudar a los jacobitas en su levantamiento. Y derrotarán a los extranjeros. Que el Rey de los Milagros quiera que podamos ver, aunque podamos vivir una semana más después, a Grace O'Malley con 1000 guerreros dispersar a los extranjeros. Hola, bienvenido a casa, te prefiero más que a una vaca lechera.
Jeda van ballen wat de beer graag to heen je wingel nu hebra I zelf melach to deel de lesna gaulev O roshena bahawalya O roshena bahawalya O roshena bahawalya and Michel Hutton Towley Agran Yuela Trill Harsolia Obligar Malay Malharda Galit Fanish Nigolna Spani Scorfeed Ruiker Goliv O Rosheda Bahawalia O Rosheda Bahawalia O Rosheda Bahawalia and Michel Hopton Towley Wheelerina Vatko Vecchim Enoch Bjorn Eagle Shottim Ranuel was Mila Goshkjok A Fogat Final Howliv O Roshena Bahawalia O Roshena Bahawalia O Roshena Bahawalia and Michel Hopton Towley O Roshena Bahawalia O Roshena Bahawalia O Roshena Bahawalia and Michel Hopton Towley Así que cada vez había más resentimiento hacia los ingleses y cada vez más difícil la convivencia entre católicos y los protestantes. Pero hubo, inspirado por las revoluciones de Estados Unidos y Francia, un movimiento que quiso superar las discrepancias religiosas y construir un movimiento autonomista unitario. ¿No es así, Ale? Efectivamente. Ya en el siglo XVIII, por ejemplo, una serie de leyes que aprobaron los Hanover, la nueva dinastía que había en Inglaterra, prohibía a los católicos votar. ¿Y cómo lo hicieron? Para el Parlamento de Irlanda. Pues no podían votar aquellas personas que creyesen en la transustanciación, es decir, que la conversión de Cristo en pan y vino. Entonces normal. Era una forma de excluirlos del censo. Un dato, por ejemplo, en el siglo XVII el 60% de las tierras eran de católicos. A finales del XVIII, cuando estalla esta rebelión, esta revuelta de 1798, solo el 5% de las tierras son posesión de los católicos. Como podéis ver, el 60 al 5%. La rebelión de 1798, inspirada en la Revolución Francesa y en la Revolución de Estados Unidos, fue originalmente llevada a cabo por los protestantes de Irlanda. Sí. Un dato curioso, gracias. Por problemas económicos y comerciales con la metrópoli, con el Reino Unido. Fueron voluntarios irlandeses, protestantes, que fueron a luchar contra los franceses, y esa lucha contra los franceses contagiaron muchas ideas revolucionarias y se creó el llamado Grupo de los Irlandeses Unidos, que fue creado por un católico en comunión con protestantes, que el nombre, a ver si me acuerdo cómo se llamaba, Wolfe Tone, un abogado anglicano. Wolfe Tone, que dará lugar a dará nombre a uno de los grandes grupos de folk de Irlanda, los Wolftones. No, Wolfe Tone, exactamente. No, está usted perdonado. Entonces funda en 1791 una asociación, la llamada de los Sociedad de los Irlandeses Unidos, primero en Ulster y meses después en Dublín.
engloba tanto presbiterianos como católicos. Esto hay que decirlo, es una rebelión no religiosa, es decir, no hay una división religiosa, sino se lucha por una Irlanda más autónoma, no exactamente independiente, hay una especie de vínculo con la corona, pero con pleno autogobierno y libertad económica. En el fondo es una rebelión provocada por intereses comerciales de la industria protestante, tanto del norte como de Dublín. La rebelión fracasa, Francia manda armas, pero no funciona. Pasa algo parecido en el 16, cuando Alemania va a mandar armas en plena Primera Guerra Mundial para apoyar el levantamiento de Pascua. También fracasa. También fracasó España intentando salvar a los irlandeses. También, es decir, los ingleses tienen más suerte que Torrebruno, con todos los respetos. Y la cuestión es que fracasa, y esto le sirve para Pitt, el joven primer ministro inglés, para aprobar una ley, la Acta de Unión de 1801, por el cual elimina el Parlamento irlandés y nace el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda. Y la Unión Jack, es decir, a la bandera inglesa y escocesa se le une el aspa roja de San Patricio, que es la bandera que representaba al Reino de Irlanda. De acuerdo. Pues bien, esta rebelión también tuvo su reflejo melódico en esta emocionante balada llamada The Rising of the Moon, la salida de la luna, que intenta recrear el ambiente de optimismo guerrero de los primeros días de la rebelión. Esta canción utiliza la misma melodía que otra canción de carácter nacionalista que se llamaba The Wearing of the Green, algo así como llevar el verde, creo, y fue publicada en la colección de poemas y canciones de John Keegan Casey, Una guirnalda de tréboles. Muy irlandés ello, ¿eh? La letra de Keegan Casey, un poeta feniano que basó su poema en el fallido levantamiento de 1798 en Granard, Colonford. Y bueno, y de todas las versiones que se han hecho, como de Clancy Brothers o Peter, Paul and Mary, hemos escogido esta de Judy Collins por la emoción que tiene. Acabaremos con los pelos como escarpias y solo oyendo a Carol leer la letra. Venga, cariño. Qué Gustavo, hijo. Qué Gustavo. Qué poeta. Entonces dime, Sino Farrell, dime por qué tienes tanta prisa. Calla, muchacho, y escucha. Y sus ojos se pusieron brillantes. Traigo órdenes del capitán. Preparaos rápido y pronto, pues las picas deben estar juntas, a la salida de la luna. Entonces dime, Sino Farrell, ¿dónde la reunión será? En el viejo lugar junto al río, bien conocido por ti y por mí. Una cosa más para el toque de la señal. Silbad la tonada de marcha, con vuestras espadas sobre los hombros, a la salida de la luna. Los rumores pasaban a través del valle, como el solitario lamento de un bansí. Y 1000 filos resplandecían a la salida de la luna. A lo largo del río Cantarín, aquella oscura masa de hombres fue vista. Sobre sus brillantes armas colgaba su propio verde inmortal. Muerte a todo enemigo y traidor. Extranjero ataca la tonada de marcha. Y vitoreadme, hijos de Irlanda. Es la salida de la luna. Lucharon por la pobre vieja Irlanda. Y bien amargo fue su destino. Oh, qué orgullo y glorioso dolor. Llena el nombre de los 98. Todavía, gracias a Dios, mientras los corazones laten, la sombría extranjera hace arder el mediodía. Seguiremos sus huellas a la salida de la luna. Oh, then tell me, Sean O'Farrell, tell me why you're hurrying so. Hush, my boy, oh hush and listen. And his eyes were all aglow. I bear orders from the captain. Get you ready quick and soon. For the pikes must be together at the rising of the moon. Ah, then tell me, Sean O'Farrell, where the gathering is to be. In the old spot by the river, right well known to you and me. One thing more for signal token, whistle up the marching tune.
like a banshee's lonely croon, and 1,000 blades were flashing at the rising of the moon. All along the singing river, that dark mass of men were seen. Far above their shining weapons hung their own immortal green. Death to every foe and traitor, foreign strike the marching tune, and hurrah, me boys, for Ireland, 'tis the rising of the moon. Well, they fought for poor old Ireland, and full bitter was their fate. Oh, what glorious pride and sorrow fill the name of 98. Yet thank God, while hearts are beating, for in manhood's burning noon we shall follow in their footsteps at the rising of the moon. Death to every foe and traitor, foreign strike the marching tune, and hurrah, me boys, for freedom. 'Tis the rising of the Llega el siglo XX y ¿qué pasa? Irlanda quiere ser libre, ¿no? Bueno, surge Lira, Eamon de Varela, Michael Collins, James Connolly, y hay mucha miseria en Irlanda, hay mucha emigración, ellos se sienten ciudadanos de segunda, los británicos los envían a las guerras coloniales, y llega el levantamiento de Pascua en 1916 que desembocará en la Guerra de Independencia, ¿no es así? Efectivamente, el fracaso del acuerdo que intentaba hacer el Pacto de Ulster de 1912 para solucionar los problemas, en el cual se planteaba la división de Irlanda, una serie de condados, 6 condados del Ulster, que son de mayoría protestante, que querían ser unidos, vincularse a la corona británica, no tanto por cuestión religiosa, sino por cuestión económica. Era la zona más industrializada y tenían miedo a perder el comercio con Inglaterra. Lo que sí es cierto que el levantamiento de Pascua se inicia el 23 de abril de 1916 en Dublín, en la oficina de correos, en la calle O'Connell. Además, hoy en día hay una placa que cualquiera que vaya a Dublín lo puede ver. El movimiento fracasa porque hubo un error, entre otros, con respecto al envío de armas por parte de Alemania, que iba a llegar un barco a la costa irlandesa con rifles, ametralladoras, etcétera. Porque Alemania apoyaba el levantamiento irlandés. Hay que recordar que estamos en 1916 en la Primera Guerra Mundial y le convenía a los alemanes dividir a los ingleses, dividir a los aliados. La cuestión es que el movimiento fracasa, el 29 de abril se rinden, pero son 90 de los sublevados condenados a muerte. Pero la declaración de estado de sitio que hacen los ingleses y la represión que hacen los ingleses contra la población civil hace que mucha población que hasta ese momento era indiferente al movimiento irlandés de independencia
vea con simpatía a estos rebeldes que luchan contra los ingleses. Poco después, el Sinn Féin, que se presenta a las elecciones del 18 y 19, arrasa en Irlanda, salvo en el Ulster, y se proclaman como parlamento propio. Y empiezan a funcionar, se ve muy bien esto en la película El viento que agitaba la cebada, empiezan a funcionar como gobierno autónomo. Y de Valera es nuevo presidente y Collins organiza el IRA, el Ejército Republicano Irlandés. En 1922, yendo un poquito rápido, el gobierno inglés se da cuenta de que es un callejón sin salida y pacta con el gobierno irlandés que está a la sombra y se aprueba dividir la isla. Provisionalmente, lo que es la República de Irlanda es el Estado Libre de Irlanda, que será un dominio como Canadá, Australia, Nueva Zelanda, con autogobierno, mientras que el norte de Irlanda seguirá vinculado como colonia al Reino Unido, con una hipotética futura unión. Es decir, se contempla que en un futuro se pueda decidir por parte del Parlamento de Irlanda del Norte la unión con el resto de Irlanda. Esto provoca una guerra civil entre De Valera, que no acepta el pacto, y Collins, que sí lo acepta. Los que aceptan el pacto fundan el Fine Gael, el partido del clan de los irlandeses, mientras que De Valera funda el Fianna Fáil, que posteriormente De Valera se acepta y llega a ser primer ministro, presidente de la República, y es el que elabora la Constitución de 1937. Y bueno, como buen tomista, como un filósofo que eres, sabrás que era la Constitución del mundo que es tomista, la irlandesa. Curioso. Sí, curioso. Y esto corriendo mucho, pues brevemente así. No tenemos mucho tiempo. Sí. Ya haremos otro para extendernos, que el tema es muy interesante y... Bueno, pues vamos ahora a escuchar una canción basándose en una melodía tradicional encontrada en un manuscrito. Un sacerdote irlandés llamado Canon, Charles O'Neill, escribió en 1919 una canción narrando el levantamiento de los irlandeses contra la corona inglesa en 1916, el levantamiento de día de Pascua. Eiri Amats na Casca. Es una versión de los Dubliners y esperemos que les guste. Leo la letra y ya con esto nos vamos a despedir. Bajando la cañada una mañana de Pascua hacia una hermosa ciudad cabalgué. Había líneas armadas de hombres marchando en escuadrones que pasaron a mi lado. Ninguna gaita vibraba, ningún tambor de guerra hizo sonar su estruendosa retreta. Solo la campana del Ángelus sobre el oleaje del Liffey tañía en el rocío brumoso. Bien alto orgullosamente colgaron sobre la ciudad de Dublín la bandera de guerra. Era mejor morir bajo un cielo irlandés que en Subla o Sudelbar. Y desde los llanos de Royal Mead vinieron corriendo hombres fuertes, mientras los hunos de Bretaña con sus armas de largo alcance marchaban en el rocío brumoso. Oh, la noche cayó, y el estallido de los rifles entonaron el ril de la pérfida Albión. Bajo la lluvia de plomo 7 lenguas de fuego brillaron sobre las líneas de acero. Por cada brillante filo se rezó una oración, que a Irlanda sus hijos sean fieles. Pero al amanecer, la bandera de guerra todavía ondeaba sus pliegues en el rocío brumoso. Fue Inglaterra quien exigió que nuestros gansos salvajes se fueran, que las pequeñas naciones pudieran ser libres. Sus tumbas solitarias están por las olas de la bahía de Subla o en la orilla del gran mar del norte. Oh, murieron al lado de Pearse o lucharon con Cathal Bruja. Mantendremos sus tumbas donde los fenianos duermen, bajo el sudario del rocío brumoso. Oh, los más bravos cayeron, y la campana del Requiem tañó triste y clara, por aquellos que murieron en aquella Pascua en la primavera de aquel año. Y el mundo contempló con profundo asombro a aquellos hombres audaces, pero unos pocos. Los que llevaron en la lucha esa luz de libertad brillaría en el rocío brumoso. Regresando por la cañada cabalgué otra vez y mi corazón sufría de dolor, porque entonces partí con valientes hombres a quienes nunca más veré. Pero voy de aquí para allá en sueños y me arrodillo y rezo por vosotros, pues la esclavitud huyó, oh gloriosa muerte, cuando caísteis en el rocío brumoso. Bueno, chicos, ha sido muy bonito estar aquí con vosotros. Ale, yo quiero que esto se repita y que hablemos de Eslovenia, Irlanda, Gibraltar, lo que usted quiera, el barrio de Malasaña, lo que tú quieras. Lo que usted quiera. Totalmente, yo tengo que darte las gracias. Ha sido un placer. Igualmente, totalmente, un placer. Y Carol, a ti te veo, bueno, ahora dentro de un rato, pero la semana que viene. A mí no me pierde de vista, que no es lo mismo. No te pierdo de a mí lo vista. que es que no me pierde de vista. Yo encantado. Y yo también, claro que sí. Y el Capi, la semana que viene más. Hombre,
Si vosotros queréis. Por Hombre, supuesto, por supuesto. No nos dejen nunca. Que tenemos pendiente lo de las dulzainas, no se nos olvida. Total. Vale, ya iré ensayando para cuando queráis el recital. Hombre, tú no te vas de aquí sin tocar la dulzaina, vamos. Bueno, José Miguel, nos pones The Lo que Foggy vosotros Doo queráis. y nos vamos. Venga, Ha hasta el sido próximo. un placer con vosotros y nos despedimos con este Foggy Doo. Hasta la semana que viene, que os esperamos en la hoguera. As down the glen one Easter morn to a city fair rode I, there are met lines of marching men in squadrons passed me by. No fife did hum nor battle drum did sound its dread tattoo, but the Angelus bells o'er the Liffey swell rang out through the foggy dew. Right proudly high over Dublin town they hung out the flag of war. 'Twas better to die 'neath an Irish sky than at Sulva or Soodlebar. And from the plains of royal Meath strong men came hurrying through, while Britannia's Huns with their long-range guns sailed in through the foggy dew. 'Twas Britannia bade our wild geese go, that small nations might be free. But their lonely graves are by Sulva's waves, or the shore of the great North Sea. Oh, had they died by Pierce's side, or fought with Calbrew, their names we would keep where the Fenians sleep, 'neath the shroud of the foggy dew. But the bravest fell, and the requiem bell rang mournfully and clear, for those who died that Easter tide in the springing of the year. And the world did gaze in deep amaze at those fearless men but few, who bore the fight that freedom's light might shine through the foggy dew. Pero dejadme, ay, que yo prefiera la hoguera, la hoguera, la hoguera, la hoguera tiene, qué sé yo, que solo lo tiene la hoguera. Fuego, 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 fuego. Yo quiero decir que algo pasa aquí por el sur. Mucho sol y sol y poca luz. Mucho sol y sol.